Día 260, lección 36, Libro de Jueces. Introducción y contexto histórico. Se menciona que quien escribió el libro fue Samuel, entre los años 1050 al 1004 a.C. El libro fue escrito a Israel y a futuras generaciones. Jueces narra la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Samuel. Este periodo durante el cual el pueblo desobedeció y se alejó de Dios repetidamente, lo cual se convirtió en uno de los tiempos más oscuros de su historia. Cuando ellos se arrepentían de sus pecados y se volvían a Dios, Él levantaba líderes llamados jueces, quienes los libraban de sus enemigos. El periodo de los jueces marca el principio de la Edad de Hierro. Israelitas vivieron pobres y en opresión por causa de rechazar a Dios y sus principios, mezclando la verdad con idolatría, toda una corrupción. Rechazaron a Dios por humanismo, sincretismo, una corrupción total, como consecuencia o maldición por su pecado. Esto Dios se lo dijo a Moisés antes. No obedecieron en echar de la tierra prometida a sus enemigos. El escenario de este libro se desarrolla en una época difícil para Israel, donde la decadencia, la apostasía y el pecado alejaban al pueblo de Dios. El Señor levantó jueces para superar dichas crisis. En este contexto de declinación surgen los jueces como libertadores. Un total de 12 jueces y Débora gobiernan más de 300 turbulentos y sombríos años de la historia de Israel. Jueces finaliza con la instalación del santuario en Dan, el desorden abominable de la nación y el deterioro político. Contexto histórico de Jueces. Jueces es una trágica continuación al libro de Josué. En Josué, el pueblo fue obediente a Dios al conquistar la tierra. En Jueces fue desobediente, idólatra y frecuentemente fue derrotado. Jueces se enfoca en los últimos días del libro de Josué, y Jueces da un repaso de la muerte de Josué en sus primeros capítulos. El relato describe 7 ciclos distintos de la desviación de Israel del Señor, comenzando desde antes de la muerte de Josué y más adelante llegando a la apostasía. Una secuencia de 4 partes se repitió varias veces en esta fase de la historia israelita. 1. Israel dejó a Dios. 2. Dios los disciplinó al permitir que fueran derrotados y subyugados por otros pueblos. 3. Israel ruega por su liberación. 4. Dios levanta jueces, fueran civiles o en algunas ocasiones héroes militares, que guiaban a Israel en la victoria en contra de sus opresores. Características. Se trata de una obra histórica que sirve de puente para enlazar las épocas de Moisés y Josué con las de David y Salomón. No debe entenderse que relata la vida de las personas que se ocupaban de asuntos legales o judiciales. Se comprende mejor el título del libro usando la palabra de juez. La función judicial de estos salvadores o libertadores que Dios enviaba era secundaria. Lo primordial consistía en librar a Israel de sus enemigos. El término juez no se aplica a ninguno de los personajes del libro, pero sí se dice de ellos que juzgaron. Desarrollo. El libro comienza a relatar los esfuerzos de los israelitas para conquistar la tierra después de la muerte de Josué. La historia recapitula las luchas llevadas por las diversas tribus, señalando el hecho de que algunas de ellas no destruyeron por completo a los habitantes de Canaán. En una teofanía, Dios llama la atención a Israel por haber hecho pacto con las naciones. Se narra cómo, después de la muerte de Josué, vino una generación que no conocía a Yahvé
ni la obra que Él había hecho por Israel. Se hace un resumen a grandes rasgos de lo que pasaría a continuación. La apostasía de Israel, la opresión de los enemigos, la liberación por vía de un juez y el retorno como un círculo vicioso al mismo comportamiento